Hola, en este vídeo vamos a aprender a crear una pregunta del tipo opción múltiple. Este tipo de preguntas plantea una cuestión y ofrece varias respuestas posibles al alumno, de las cuales pueden ser correctas una o varias de ellas. Incluso puede haber respuestas parcialmente correctas. El alumno podrá seleccionar una respuesta o varias de ellas según se haya configurado la cuestión. Vamos a ver un par de ejemplos de esta pregunta y después crearemos una. En este ejemplo, en esta previsualización, vemos que esta pregunta tiene un enunciado, ¿cuál es la capital de Portugal? Y evidentemente por la pregunta sabemos que solo va a tener una respuesta. Y el alumno efectivamente solo va a tener que elegir una respuesta. Esta pregunta lo que hacemos es ofrecer varias respuestas y a una de ellas le vamos a dar el 100% de la puntuación. Es decir, que si el alumno escoge la opción correcta, que en este caso sería Lisboa, se llevaría el 100% de la puntuación porque el resto de opciones tiene 0 puntos. Vamos a ver otro caso en donde el alumno sí que puede coger más de una respuesta. ¿Qué dos ciudades están más al norte de Portugal? En este caso la respuesta sería Oporto y Aveiro. Y entonces ahora no le vamos a dar un 100% a estas dos respuestas, sino que le vamos a dar un 50% de la calificación total a Aveiro, un 50% a Oporto, y a Lisboa y a Lagos no le vamos a dar 0, sino que le vamos a dar un menos 50%, porque el alumno podría responder las 4 y si responde las 4 la pregunta no puede ser correcta. Entonces en este caso estaría sumando 50% de los puntos de esta pregunta aquí, 50% de los puntos de esta pregunta aquí, pero estaría restando pues 50 y 50. Así que si respondiera esto se quedaría en 0. Si el alumno respondiera solo las respuestas equivocadas, no pasa nada porque el alumno no va a sacar una puntuación negativa, se quedaría en 0 la puntuación de esta pregunta. Entonces hemos visto con los dos casos cómo configurando la puntuación que le damos a cada respuesta podemos jugar con la funcionalidad de la pregunta y de las posibles respuestas. Podemos plantear una pregunta, no tenemos un ejemplo hecho, pero podríamos plantear una pregunta que tuviera varias respuestas, pero que cada una de esas respuestas una valiera más que la otra. En este caso, por ejemplo, podríamos suponer que Oporto es una ciudad más conocida, le podríamos dar un 25% del valor de la pregunta, y Aveiro, que es una ciudad también conocida, pero un poco menos, porque no es tan importante como Porto, pues le podemos dar un 75%. Esto lo podemos hacer, nosotros podemos equilibrar la puntuación como queramos, y ya es tarea de que diseñemos la pregunta con la complejidad, con el reparto de puntuaciones como queramos. Pero teniendo en cuenta eso, que la puntuación es libre, podemos puntuar varias respuestas con un 100%, podemos puntuar también respuestas con valores negativos para que el alumno simplemente no marque todo, ¿no? Y simplemente sume, sino que también tiene que restar si se equivoca. Y no tenemos que preocuparnos de que reste más que 0. Una pregunta que esté totalmente mal y que la puntuación nos haya salido negativa realmente va a computar como 0. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la creación de estas preguntas. Nos tendríamos que ir al banco de preguntas, ya estamos aquí y le tendríamos que dar a crear una nueva pregunta y le tenemos que dar a opción múltiple y hacemos clic en agregar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría. Si no seleccionamos ninguna, se va a quedar por defecto en la categoría general de este curso. En este caso vamos a marcar geografía. El nombre de la pregunta no es el enunciado de la pregunta, sino que es un nombre corto que será el que nosotros veamos en la lista de preguntas del banco de preguntas. Entonces tenemos que intentar poner un nombre corto para que de un vistazo sepamos cuál es esta pregunta. Vamos a poner, por ejemplo, capital de Portugal. En el enunciado de la pregunta, evidentemente, ponemos la pregunta, ¿cuál es la capital de Portugal? Aquí podemos explayarnos porque tenemos un editor HTML para que pongamos aquí todo lo que queramos. Texto, imágenes, tablas, lo que queramos. La puntuación por defecto es absolutamente recomendable dejarla en 1. Si después esta pregunta queremos que tenga más valor dentro del cuestionario, que queremos que tenga un valor más preponderante que otras preguntas, eso lo gestionaremos en el cuestionario, no aquí. Aquí tenemos la primera de las 3 retroalimentaciones que tiene este tipo de preguntas y esta retroalimentación aparecerá cuando el usuario responda a esta pregunta, independientemente de lo que responda, independientemente de que acierte o que no acierte. Es una retroalimentación general. Podemos definir si queremos una sola o varias respuestas. En este caso solo queremos una respuesta. Podemos elegir si queremos barajar las respuestas o no. Esta opción solo va a funcionar si la opción de barajar respuestas en un cuestionario que contenga esta pregunta también está activada. Si no, no funciona. Y también podemos enumerar las elecciones con cualquiera de estos elementos o ponerlos sin numeración. Ahora tenemos que definir las respuestas. Las respuestas se definen cada una con un bloque de varios parámetros. Y vamos a tener varios bloques de esos. Elección 1, elección 2, elección 3. Bueno, tenemos bastante, ¿no? Elección 5, si necesitamos más, le daríamos a crear más espacio. En este caso solo vamos a necesitar 4. Rellenaríamos los 4 y el quinto se quedaría en blanco. No pasa nada porque los elementos que se queden en blanco no van a computar. Entonces aquí empezaríamos a poner
en el orden que queramos. Oporto, por ejemplo. ¿Oporto es la capital? No, pues entonces no tiene ninguna puntuación. Aveiro tampoco es la capital, no tiene ninguna puntuación. Lisboa sí es la capital, le damos una puntuación de un 100%. Si el alumno escoge Lisboa, ha acertado la pregunta. Y la última opción, Lagos, un 0%. Recordar que estamos en la modalidad de una sola respuesta. Si fueran varias respuestas, a las opciones que no son correctas tenemos que darles puntos negativos para que el alumno no las marque todas y saque toda la puntuación y no le reste. Entonces, si tenemos múltiples respuestas, hay que contemplar esa posibilidad. Ya hemos completado la elección y la calificación, entonces ahora podemos rellenar la retroalimentación de cada respuesta. Esa retroalimentación aparecerá si el alumno marca esa respuesta, si no, no. En retroalimentación combinada podremos definir 3 retroalimentaciones: cuando marquemos cualquier respuesta correcta, cuando marquemos cualquier respuesta parcialmente correcta o cuando marquemos cualquier respuesta incorrecta. Y también podemos hacer que se muestre el número de respuestas correctas en cuanto se termine la pregunta. Múltiples intentos no lo vamos a ver. Le daremos a guardar cambios y ya estaría la pregunta terminada. Entonces esta sería la manera de trabajar con este tipo de preguntas. Tenemos que decidir si va a haber una respuesta o varias respuestas y después tenemos que definir las posibles respuestas con su posible puntuación, que puede ser, como habéis visto, positiva, 100%, 0 o negativa. Bueno, pues esta es la forma de crear este tipo de preguntas. Un saludo.